Jesús, el Señor, en el Sermón del Monte, con respecto a la palabra de Dios, afirmó lo siguiente, según Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios no pasará. Es la afirmación del Señor Jesucristo. La palabra de Dios se cumplirá. ¿Por qué la palabra de Dios? Bueno, ustedes saben y recuerdan muy bien que el Antiguo Testamento se divide en la ley, los profetas y los escritos. Así que cuando Jesús habla de la ley y los profetas, se refiere a todo lo que está en la Biblia, incluidos los escritos, la ley, los escritos y los profetas. No he venido para abrogar la palabra escrita de Dios. No he venido para abrogar la Biblia. No he venido para dejar sin valor la palabra escrita de Dios. Por el contrario, he venido para cumplirla. No cumplirla como los fariseos, como los escribas, los religiosos de la época de Jesús pensaban que debía cumplirla. Cuando Jesús insistió que había venido a cumplir la ley, lo que quiso decir es: he venido a darle el verdadero propósito, el verdadero sentido a la ley. He venido a enfatizar, he venido a explicar el verdadero valor, he venido a explicar el espíritu de la ley. Porque en los tiempos de Jesús, como es sabido también, el espíritu de la ley había sido corrompido y solamente se habían enfocado en la palabra, en la letra de la ley. Jesús dijo: yo he venido a cumplir la palabra de Dios. He venido a dar el verdadero sentido. He venido a explicar exactamente lo que significa la ley, la palabra de Dios. Y claro, es que la palabra de Dios no puede pasar. Ni el mismo Jesús, siendo Dios, igual al Padre, intentó cambiarla, menos nosotros. Y hay razones muy importantes por las cuales la palabra de Dios no puede ser cambiada. La principal razón es porque proviene de Dios mismo. Si Dios es eterno, si Dios es perfecto, si Dios es absoluto, si Dios es verdadero, su palabra tiene también estas características. Por eso, la palabra escrita de Dios, la Biblia, no puede ser cambiada. La Biblia no puede pasar. Hay muchas otras razones por las cuales nosotros podríamos demostrar que la Biblia tiene estas características. Y una de estas razones es precisamente por su cumplimiento. Muchísimas profecías del Antiguo Testamento fueron escritas cientos de años antes de que se cumplieran. Y algunas fueron escritas miles de años hasta que se han cumplido exactamente como se dio esta profecía. El nacimiento de Jesús, el lugar del nacimiento de Jesús, la manera como Jesús iba a morir, la resurrección de Jesús, el regreso del pueblo de Israel a su tierra que hemos visto en nuestra generación. Todo eso está profetizado en la Biblia. Aún la secuencia de los imperios de la tierra fue profetizado por el profeta Daniel. Todo esto, mis amigos, mis hermanos, nos demuestra que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no puede ser dañada. La palabra de Dios se cumple exactamente como fue escrita. Y por eso el Señor insiste también en que hay bendición para aquellos que obedecen la palabra de Dios como fue escrita. Porque esto ya es una aplicación. Hay muchas personas que decimos o que dicen: bueno, yo sí creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios y yo la cumplo a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Ni siquiera el mismo Señor Jesucristo se atrevió a interpretarla, obedecerla a su manera. Él la cumplió como estaba escrita. Tú y yo,
podemos también y tenemos que cumplirla como ha sido escrita. Hay bendición para todo aquel que ama y que obedece la palabra de Dios.